venderla yo pudiera, ¿quién me compraría a mí? Si venderla yo pudiera, si venderla yo pudiera, esta luna que me amarra a tus labios, compañera, y esta luna que me amarra y a tus labios, compañera. Que yo quisiera saber, ole, ole, que yo quisiera saber, ole, ole, si la luna que yo miro es la luna que ya ve. No sé qué me pasa a mí, no sé qué me pasa a mí, que cuando me ve la luna, de donde me lo a mí. Serán ilusiones mías, pero me parece cierto. Pero me parece cierto, serán ilusiones mías, pero me parece cierto, serán ilusiones mías. Congresistas, alcaldes que hoy están aquí con nosotros, vecinos y vecinas de Fuentecarreteros que se han acercado a acompañarnos en este acto, bienvenidos, y que el momento, aunque sea breve, de vuestro paso por Fuentecarreteros sea grato y os llevéis un buen recuerdo de nosotros. Voy a tomarme una pequeña libertad, pero a fuerza de haberlo oído en estos días durante que llevamos juntos, no tengo más remedio que citar aquí y sumarme al homenaje que con este congreso se le da a Manuel Avilés y María Palacio. Perdón, Miguel, me corrigen muy bien por aquí. Persona a la que no tuve la suerte de conocer, pero que escuchando las palabras sinceras y cariñosas de sus amigos, también con vosotros he llegado a querer. Habéis llegado esta tarde aquí al núcleo de Fuentecarreteros, un núcleo autónomo que forma parte de la colonia de Fuentepalmera, que alcanzó su condición de entidad local de ámbito territorial inferior al municipio en el año 89, un pueblo sencillo, trabajador, participativo, que os da la bienvenida. En este proceso de entidad local, que no voy a extenderme, puesto que después uno de nuestros primeros ponentes, uno de los que nos va a leer una comunicación, Francisco Escobar, os va a hacer, digamos, una presentación mucho más amena que la mía, y ahí, en ese libro, que después se os repartirá, pues veréis las últimas vivencias de Fuentecarreteros. Tengo que decir aquí unas palabras de agradecimiento para el entonces alcalde de Cañada del Rosal, que en el primer encuentro de pueblos por su autonomía, celebrado en Fuentecarreteros en el año 87, se brindó a hacer una exposición de lo que había sido el proceso de Cañada del Rosal y su segregación del municipio de La Luisiana. Gracias, Antonio, por tu participación para que la entidad local de Fuentecarreteros hoy también sea un hecho. Después vais a tener la oportunidad de ver el baile de los locos, que se representará en la plaza de Fuentecarreteros, que hemos querido que sea allí y no aquí, donde posiblemente estaríamos más cómodos, fundamentalmente para no sacarlo de su lugar tradicional de baile.
Es ese baile que típicamente se baila el 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes, y que lo hace habitualmente en la plaza. No hemos querido sacarlo de contexto, aunque por supuesto vamos a tener que sufrir los rigores del calor. Espero que sepáis disculparlo. Tengo que decir aquí también, desde ya, que nos sumamos con todo entusiasmo a esa idea que ha surgido durante estos días de la mancomunidad cultural de las nuevas poblaciones. Nos sumamos con todo el entusiasmo, creemos que es una forma muy positiva de avance, de progreso, y que esperemos que fructifique, que la idea se convierta en realidad y que próximamente pues podamos vernos, pero ya desde otro contexto diferente al actual. Quiero también sumarme a la idea esa que también ronda por aquí. Sumamos nuestra colaboración desde este momento a que el próximo congreso, el 6º Congreso de las Nuevas Poblaciones, se pueda celebrar en Fuente Palmera, La Carlota, San Sebastián de los Ballesteros y también en Fuente Carretero, sino aquí propiamente dicho con nuestra colaboración que ofrecemos ya. Tengo que decir también que a pesar de que lo que normalmente suena o se ve sean los municipios, también hay dentro de las nuevas poblaciones muchos pequeños pueblos dispersos, y en el caso de Fuente Palmera, de la colonia de Fuente Palmera, somos 10 núcleos de población y que tal vez pues, por carecer de administración propia pues os resulten un poco ajenos o extraños. Saber que están ahí y que bueno, que pongamos todo de nuestra parte, los alcaldes de los municipios matrices, para que esos núcleos de población ocupen el lugar que creo que también les corresponde. Y para terminar, voy a citar una frase de Ortega y Gasset, magistralmente puesta en el prólogo del libro Fuente Carretero, Entidad de Pueblo, que es la siguiente: es preciso que los más humildes rincones de nuestra geografía aprendan la orgullosa necesidad de sentirse sí mismos. Gracias y que paséis un rato agradable. Sí, a partir de estos momentos pues se forma la mesa académica. Después nos vamos a desplazar a la plaza de Fuente Carretero, donde se celebrará el baile, y tenemos previsto también a la salida ofreceros un refresco. Gracias. Estaba previsto la intervención de 3 comunicaciones, la exposición de 3 comunicaciones en la sesión de esta tarde en Fuente Carretero, pero a causa de no existir retroproyector y ser necesario el uso de transparencia en la segunda de las comunicaciones, nos vamos a limitar solamente a la lectura de 2. La primera, y con esto lo convoco, Escobar Oliver Francisco, Fuente Carretero, Historia de un pueblo. Buenas tardes. Como bien ha explicado ya Juan, la comunicación que he preparado para hoy se centra un poco en que conozcan, aunque ya lo pueden ver en el libro que se les ha entregado, para que conozcan un poco en qué se ha basado el proceso que ha llevado a Fuente Carreteros a ser como hoy es un pueblo y haber perdido como ha perdido la designación de aldea que ha tenido durante muchísimo tiempo. Bien, el título de mi comunicación es Fuente Carreteros, historia de un pueblo, pero esta historia de un pueblo entre signos de interrogación que ya aclararemos. En 1767, por la gracia de Dios y del rey de Castilla y León y Aragón, don Carlos III, se concedían 50 fanegas de tierra a cada vecino poblador.
hombres y mujeres con carruajes europeos sobre sendas bávaras y campiñas francesas hasta llegar de manera cualquiera a la Sierra Morena. Y de aquellos carruajes apenas media docena se asentaron junto a una montecina desviación del camino que Olavide llamó Fuente Palmera. Colonia enclavada al oeste de la provincia de Córdoba, entre los municipios de La Carlota y Palma del Río, a 45 kilómetros de la capital y con una extensión de 74 kilómetros cuadrados. En ella se encuadran 9 aldeas: Cañada del Rabadán, Peñalosa, La Herrería, Villar, Ochavito del Río, Ventilla, Villalón, Silillos y Fuentecarreteros. Esta última ha perdido tal denominación por la de entidad local menor de ámbito inferior al municipio. Si frases antes describíamos el asentamiento de Fuentecarreteros como una planicie, hemos de destacar que Fuentecarreteros se constituyó alrededor de una fuente, ya desaparecida y justamente donde hoy nos encontramos, y que sirvió de aliento acuoso a los carreteros que transportaban maderas desde los verdes montes de Constantina, en Sevilla, hasta la Écija calurosa para ser empleadas en el noble arte de la construcción de la urbe Astigui. Esta población, desde siempre en su historia, ha avanzado en tándem con Fuente Palmera, y todo ese tiempo ha deseado y conseguido disponer de su propia autofinanciación. Y por supuesto no se pretendió en ningún momento desunir lo ya fundado, más bien desglosarlo y hacer así más fácil la tarea de su gobierno. Desde un principio, allá en 1984, el sentido asociativo de estos apenas 1.328 habitantes fue patente a vivas luces, a saber, asociación de vecinos, cooperativa de consumo y alimentación, trabajos voluntarios y un largo etcétera, dejaron claro ya en aquella fecha que el espíritu de superación no significaba sobrevaloración ni egoísmo hacia las otras 8 aldeas. A ello siguieron, y hasta 1989, una serie de movimientos reivindicativos que el 7 de marzo de ese mismo año motivaron la creación de un nuevo municipio. Fuentecarreteros se ha convertido en el primer núcleo cordobés que, tras dejar la denominación de aldea estancada, ha fundido sus esfuerzos en un empeño común: ser un pueblo. Y también es de mencionar su salto a nivel regional, ya que en sus dominios se celebró el primer encuentro de pueblos andaluces por su autonomía en 1987, encuentro que ha tenido continuidad exitosa desde entonces. Fuentecarreteros ha crecido sombreado, pero al ritmo que ya Fuente Palmera imponía en sus tiempos. De poseer en 1803 un estadillo de 19 vecinos, pasó a tener 358 en 1858 y 700 almas en 1900. Colonos que fueron aumentando y ligándose a la tierra durante la primera mitad de este siglo. Llegados a los años 60, los olivares que antes atiborraron almazaras, cada Navidad van desapareciendo progresivamente y sustituidos por cultivos de rotación menos necesarios, desafortunadamente, de mano de obra. El 90% de las tierras ya eran terrenos de siembra bianual en toda la colonia, lo que también afectó a poblaciones como Écija, Palma del Río, Posadas y Hornachuelo. Todo ello conllevó a un aumento considerado de la migración y, por tanto, de la despoblación. La década de los 70 no es tan propicia para Fuentecarreteros. La tierra está mal repartida, mal explotada. No se planifican ni se racionalizan los cultivos ni el uso de la maquinaria, tampoco así el de abonos y semillas. La emigración vuelve a agravarse hacia zonas favorables como Cataluña o Baleares. Los años 80 desataron de forma consistente las ambiciones de ilusión que unió a este pueblo durante un proceso largo y tenso con final feliz. A espaldas de sus habitantes quedaron el tesón y los comentarios. Un proceso político no carente de historia ha convertido a una aldea en población y a sus vecinos en autodirigentes. No existiera ofensa alguna a los pobladores venideros de Centro Europa. Ellos gustarían de saber hoy que Fuentecarreteros sigue colono, pero que sigue también unido de por vida a las nuevas poblaciones. Historia pasada y presente con vestigios sólidos de delegados extranjeros y más claramente tiroleses, si nos referimos en los divertimentos del pueblo de Fuentecarreteros, porque qué mejor manera de soportar el calor andalusí y el trabajo que bailando. Y aquí destapamos el jarro de las esencias al referirnos al baile más antiguo de esta tierra, el baile de los locos. El comunicante que me precede les hablará de ello. La gloriosa década de los 90 nos transporta, ya enfilados al siglo XXI, con destacados ánimos. La fuerza demostrada por esta comunidad de vecinos
es el coraje que su población alimenta cada despertar. No cabe aquí aplicar el artículo 54 de la Real Cédula, que comenta que si en el plazo de 2 años cada vecino no tiene su suerte y habitación, se le reputará a la clase de vago. No más lejos de esta frase, bien redactada por don Ignacio Esteban de Higadera, escribano de cámara más antiguo de don Carlos, que si en letras hay que describir al carretereño, habremos de buscar un superlativo que encierre tesón, sabiduría, lealtad y libertad, un conglomerado de ideas que hacen de este pueblo un ejemplo ecuánime de lucha. Pueblo que ahora posee justamente ayuntamiento, médico de cabecera y representante del orden, un fuero propio que de alguna manera ha de parecerse a aquel que quedó cortado en 1835 y que tantas vueltas hubiese dado a la historia de las nuevas poblaciones de Sierra Morena. Hablar de Fuentecarreteros a 3 años vista de constituirse en municipio es alabar con consentimiento una labor que, lejos de intereses políticos, se ha enmarcado en la colaboración ciudadana al completo. Gratificante es reseñar que con un presupuesto bajo y muchas ideas, hasta las ondas de radio Fuentecarreteros ya inundan las llanuras antes de comenzar a bajar pausadamente a Écija. Llegada la hora de romper el interrogante que encabezaba esta comunicación, historia del pueblo, entre interrogaciones, la mejor de las formas es concluir reseñando que hemos aprendido de fueros y leyes y las hemos aplicado a nuestra época. Fuentecarreteros es hoy quizá el sueño de don Carlos III, pero con 225 años de aletargado descanso. Gracias. Muchas gracias a la aportación que nos ha dado sobre la teoría de formación de pueblo de Francisco Escobar Olivar. Y ahora pasamos a la comunicación de Telles Flores, Rafael Adolfo, el baile de los lobos. Buenas tardes. No deja de ser una intromisión que un poeta participe en un congreso de historia. Parece los historiadores complacerse en un recuento minucioso de hechos ya pasados. Los poetas, sin embargo, llevamos siglos negando, eso sí, ilusoriamente, el paso del tiempo. Nos horroriza la silla de Enea que envejece vacía para siempre en las cocinas. Nos horroriza la sistemática multiplicación de arrugas en el rostro de las abuelas, ese vaho de muerte que cubre su toquilla enlutada y entrañable. Nos horroriza, en fin, ese lento asomarse de rostros familiares ya difuntos a las paredes de la casa de nuestra infancia, aquella casa que tuvo, sin duda, siempre un jazmín con olor a paraíso. Soy consciente que hablo ante especialistas y no pretendo con estas líneas, que inevitablemente ya he comenzado a leer, otra cosa que un saludo amable a aquellos ancestrales parientes que escribieron páginas anteriores a las que hoy mismo nosotros escribimos en la historia de esta tierra. A mi lado, un anciano que hoy es nadie, en voz muy baja, me dijo esto: vienen del país de las nieves, del país de los bosques y los lagos helados. Yo les veía pasar apoyado en el zócalo de mi casa. Yo era un niño. Cada diciembre un cortejo fantasma cruzaba las calles terrizas de mi aldea. Venían envueltos en telas ásperas, venían envueltos en una música desapacible y monótona. Eran los locos. Pero ¿qué es esta danza arrogante? ¿Qué es esta danza catártica y liberadora que cada año se inicia puntualmente al ritmo irreparable de las constelaciones y de los calendarios? ¿Por qué se inicia? En estas llanuras de olivos y trigos situadas al noroeste de la campiña cordobesa, donde acudieron en lenta caravana colonos alemanes, franceses o italianos, con la vaga promesa de tierra y 300 reales de vellón. Qué raro deseo se remueve en el corazón de los hombres como ascuas de un brasero cuando un año se va.
qué desesperada alegría suena en el fondo de esta danza que tanto nos consuela y nos absuelve. Vivieron una vez en Fuente Palmera, o Chavillo del Río, Peñalosa, vive en Hongo y como un sueño en la herrería en Fuente Carreteros. Son parte del rostro enigmático de estas localidades surgidas al amparo del plan de repoblación de Pablo de Olavide en los fines del siglo XVIII. En el centro de aquel gran trozo de niebla forastera viajaba una danza ruidosa y extraña. Los más del pueblo piensan que habían sido los colonos los introductores de esta festividad, si bien su antigüedad se remonta a la época de Cristo. Junto a las interpretaciones populares sobre el significado y posible origen de la danza, tenemos datos de la existencia del baile de locos a fines del siglo XVI. Aranda Doncel, en su estudio sobre la danza de la festividad del Corpus, nos da ya noticias de ello. Benito Mas y Pras, en Costumbres andaluzas, nos dice que dichas celebraciones descendían de la danza macabra medieval. Sostenía que los colonos alemanes habían sido los introductores de este tipo de fiestas en Andalucía. La madrugada del 28 de diciembre, todo un pueblo gira junto a un único sueño. Cada casa está encendida. De puerta en puerta se solicitan adornos, cadenas, joyas. Se piden aliños para la camisa blanca de los danzantes. Ese día, en la oscuridad de la noche, se removía el viejo y olvidado sentimiento de lo colectivo. Se removía en antiquísimos baúles, en cuyo fondo había tierra húngara, bohemia, bávara, suiza, baúles en cuyo fondo había rostros de remotos bisabuelos. Un borbotón de años debió lamer la cara de cada loco cuando iniciaba el rito de enfundarse ropas que acaso viajen un día. Han viajado de sus nietos a los nietos de sus nietos. 3 horas duraba la ceremonia. Cada loco en su habitación era ayudado por 2 mujeres. Al amanecer, a la puerta de cada uno se situaba un escopetero. Cuando terminaba de atusarse, el escopetero lanzaba un tiro al aire helado de diciembre. Se desataba así el día más grande del año. Reunidos ya en la plaza y ante la iglesia de la Virgen de Guadalupe, en la neblina mañanera interpretaban el primer baile. Puede que a esta hora a algún anciano se le empapara el corazón de tiempo y se durmiera un poco más abrazado a su memoria. Oigamos la hermosa descripción que de este grupo hace el historiador exijano Benito Mas y Pras. La tanda se compone de 12 locos y una loca. Esta última suele ser un robusto muchacho con zagalejo y chaquetilla, grandes arcillos y pulseras de latón dorado. Toda la cuadrilla viste de blanco, color que simboliza ahora el ropaje de la inocencia, ora el sudario, ora el atavío del dolor, supuesto que el blanco fue el luto usado por mucho tiempo en España. Se danza al ritmo de guitarras, panderetas, platillos y carrasquiñas. Se voltea vertiginosamente. Estos hermanos de las ánimas hacen multitud de figuras con precisión y limpieza. Atuenan el aire con el rumor de castañuelas que llevan en sus manos. Tras esta primera danza, en honor de la Virgen se acude a casa del alcalde. En su puerta se baila y se solicita ceremoniosamente permiso para ir por el pueblo. Visitadas las casas principales, el camino no obedecía a ningún criterio. Cualquier esquina podía ser el lugar donde estallara esta danza, siempre que alguien la solicitara o pagara. Hoy, en un gesto humilde y grandioso, antes de proseguir a otras aldeas, danzan en el umbral de los locos ancianos. Alguno, sentado en su vieja silla de Enea, mirará con vago agradecimiento un remolino de años, mirará el tiempo hundiéndose en el tiempo, mirará la rueda irreparable y hermosa de las generaciones. Ese día es fiesta local. Bajo la atenta y compasiva mirada de las ánimas surgen amores nuevos, se desempolvan trajes. La vida y la muerte juntas pisan enlazadas las calles y los caminos de estas aldeas que pagan su estipendio anual a las ánimas benditas. Debió ser una imagen espléndida ver perderse a lomos de burros o sobre carros aquel cortejo sobre los harapientos campos de principios de siglo. Los escopeteros
precedían a esta lenta caravana de sombras, anunciaban la llegada de sus locos. Como fondo de este entrepulsarse de carros y mulos y locos distintos, debió sonar algo más parecido a una súplica que a una música, un sonido que hermanaba a sus autores con el universo. ¿Acaso estos danzantes que yo veía pasar apoyados en el zócalo de mi casa no se detengan nunca? ¿Acaso siempre, por cielos distintos, continúen bailando? ¿Acaso nos traigan siempre, de lejos, envuelta en lluvia, una música indescifrable que tiene su origen en algún lugar de Europa y a la vez en la zona más escondida de cada uno de nosotros? Sé que aquel niño los mirará siempre, los bendecirá siempre como a un enigma. Dije, en el inicio de esta ya larga ponencia, que los poetas nos empeñamos en negar el paso del tiempo. Yo no he podido arrancar del mío en esta tierra más que unas cuantas y suficientes imágenes. Una calle, un patio, una puerta. Son imágenes que conservo con un raro temblor en la cesta más frágil y más maga de mi infancia. Son ellas y no otra cosa las que me han traído a nombrar con un respeto profundo a estos danzantes, a este baile de locos. Muchas gracias. Que señala el inicio de este, es la más poética evidentemente, señala el baile de los locos, relaciona el inicio de este baile con la matanza de Herodes por los niños. Entonces se danza en honor a estos niños, claro. Otra pregunta, la simbología de los 12 locos en la loca. ¿Son los 12 meses del año o qué relación tiene, qué simbología? Eso yo casi no lo he dicho, ¿eh? Pues yo no lo sé. Yo que sé, el historiador de aquí de Carretero. No sé los datos si los has conseguido. Es que hay varias teorías ya publicadas, bien como recortes de periódicos, o simplemente es casi la mayor documentación que se tiene de este baile, aunque el número que él dice es el número que casi todos los historiadores han comentado que es, aunque no se lleve a rajatabla, ¿no? Ni en la herrería ni aquí, ¿no? Pero es el número que se ha dado siempre como 12 y una loquilla, ¿no? Pero no existe, o no sabemos que exista ninguna relación de tipo como que sean los 12 meses del año o las 12 constelaciones o alguna cosa así, ¿no? El número sí, o sea, el número, por lo menos en todos los estudios que se han hecho, aparece ese número. No quiere decir que se lleve a la práctica, ¿no? Sino que aparece ese número. Rafael, un momento, yo quiero hacer una aclaración. Sobre la danza de los locos hay un libro que se llama Danza. Perdón, nos dice su nombre. No son 12, no se hace alusión. Esa recopilación se llevó a cabo con los locos viejos de Puente Carretero y con los locos viejos de la Herrería, que son los que han bailado últimamente esta danza, porque esta danza a principios de siglo, como ha dicho el ponente, había pues 5 pueblos que tenían locada particular: Puente Palmera, La Peñalosa, Ochavillo, La Herrería y Puente Carretero. Y yo toda la constancia que tengo como historiador, porque llevo mucho tiempo intentando descifrar una cosa que no tenemos testimonio escrito ninguno, la fuente más antigua que poseo yo es de Manuel Hostos, un cronista de Écija de principios de siglo, y aludo un poco, sin decir el número, a lo que decía el ponente Telles de los locos, pero no dice su número. Yo creo particularmente, lo menos desde que tengo constancia y conocimiento, que son 6 los componentes de la locada y la loquilla. ¿Alguien más quiere intervenir en este coloquio? Aquí la loquilla era una mujer. Yo de esto me baso solamente de un informe oral de las mismas personas que participaban en Cañada Rosada. Recuerdo que una tal Irene Sánchez, pues en una de las conversaciones que tuve hace varios años, desgraciadamente ha muerto, desgraciadamente no cogimos ningún tipo de documentación, ni radio, ni vídeo, ni nada de eso, pero que sí, efectivamente, en Cañada Rosada es coincidente con el número de 6. Si esto vale para algo, pues aquí está.
Antonio, por supuesto, siempre ejemplo. Sí, buenas tardes. Lo que está claro respecto a este tema es que está abierto a la investigación, precisamente que yo pienso, como concejal de Cultura de Fuentecarretero en este caso, que estamos en un foro idóneo para lanzar la pelota a todos los historiadores y poetas que tenemos en estos congresos para que se siga profundizando sobre los orígenes, sobre todo lo relacionado con el baile de los locos. Pero en fin, no era esto para lo que iba a intervenir, ¿no? Únicamente quería decir, ahora vamos a saborearlo en todo su vigor, el baile, espero que os guste, y va a ser en la Plaza del Pueblo. Ya comentaba el señor alcalde antes que seguramente estaríamos más cómodos todos si hubiéramos traído el baile aquí, pero que precisamente por no perder las raíces, por no convertirlo en un baile de teatro, es por lo que preferimos que a pesar del calor se haga en la plaza. Podemos ir, la plaza está cerca, podemos ir andando, a continuación también se ha dicho tomaremos un refresco y ya después se pueden recoger los coches antes de salir para Fuente Palmera, con lo cual conocéis un poco también Fuentecarretero. Gracias.
que era por ahí derechito. Esta primera danza se la dedicamos a la patrona del pueblo, la Virgen de Guadalupe. Hecho danza, se le dedicamos a todo el pueblo de Puente Carretero.
Siempre le ha tocado la... Mira, le da una pandereta chica, así la acaba. Mira, mira, te acompaña un poco la guitarra, hombre. Venga, acompáñame un poco la guitarra. No da cuenta de... Ahora ya. Yo a menos que te oiga más. Estamos buscando a la... Ya está, grabamos los muchachos más.